Bienvenidas y bienvenidos a esta charla de DKV, charlas matronales. Vamos a intentar meter en más o menos 40 minutos toda la información posible de lo que es el proceso del embarazo, de la maternidad, desde que os quedáis embarazadas hasta que dais a luz y algunas cosillas de primera mano para cuando os vais a casa, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo, a ver qué conseguimos. Mirad, lo primero, siempre me gusta empezar por el principio, que es como mejor se entienden las cosas. Vamos a hablar de los cambios en el embarazo. No voy a hablar mucho, pero sí lo suficiente como para que entendamos y asumamos de mejor manera todo lo que se produce en el embarazo. A mí me gusta decir muchas veces que los árboles no nos dejan ver el bosque, es decir, nos fijamos mucho en el detalle y a veces nos olvidamos del conjunto, de qué es lo que está ocurriendo. Y esta información que os mando es para eso, para ver un poco todo el conjunto. El cambio fundamental que se produce en el embarazo es en el aparato reproductor. Lo que veis ahí es el cambio que se va a producir a lo largo del embarazo. Tenéis un bebé alojado en el útero, según va creciendo se hace absolutamente claro y meridiano que estáis embarazadas, pero no es el único cambio que se produce a lo largo del embarazo. Como veis, el embarazo, que no es una enfermedad, que es un estado, conlleva cambios a todos los niveles, todos los sistemas del cuerpo, todos los aparatos cambian. Algunos nos damos cuenta, otros tenemos que sufrir de alguna manera lo que yo denomino los efectos secundarios del embarazo. Es decir, todos esos cambios que se están produciendo en el cuerpo para ayudar al embarazo a llegar a buen puerto, a veces provocan malestar en vosotras. Cosas como veis ahí, náuseas, vómitos, ir al baño cada 3×2, cada vez que salís de casa más de 2 horas hacéis un mapa mental de servicios que puedo encontrar en el camino, es así, ¿no? Cambios en las mamas que conllevan aumento de tamaño, aumento de sensibilidad, cambio en muchas mucosas, en todas las del cuerpo. ¿Cómo lo vamos a notar? Cambios en la vagina que van a provocar leucorrea, que es mucho mayor flujo. Alguna de vosotras tendrá que llevar incluso salva-slips, es normal. Cambios en la piel, se vuelve más tensa, a veces tenéis picor y sobre todo tenéis la posibilidad de que aparezcan manchas en la piel. Aumenta la posibilidad de pigmentación y hace, lo habréis notado, que aparece la línea alba, que los pezones están más oscuros y a veces hay posibilidad de que se os manche la cara. Tenéis que tener mucho cuidado con esto e intentar poneros protector solar, ¿de acuerdo? Se llama cloasma gravídico y tenéis que intentar minimizar su repercusión. Cambios en la mucosa de la nariz, que lo vais a notar como congestión nasal. También esto conlleva otro efecto secundario interesante y es que cambia vuestra manera de olfatear. Y lo habréis notado muchas de vosotras, cambio de colonia, cambio del desodorante, cambio de la colonia de la pareja, cambio de limpiador en casa y eso hace además que como el olfato es un componente fundamental del gusto, a veces también vais a notar que os cambian los sabores y vais a empezar a buscar cosas nuevas. De ahí viene el origen de los antojos, ¿de acuerdo? Cambios en las encías que van a provocar muchas veces incluso inflamación y sangrado, gingivitis, ardor de estómago, estreñimiento, posibilidad de aparición de hemorroides, varices en las piernas. Que se hinchen los pies es normal, no dejéis que nadie os diga que tenéis que cambiar la dieta, disminuir la sal, no sois enfermas renales, solamente estáis embarazadas y el que se hinchen los pies es un efecto mecánico, puramente mecánico que desaparecerá cuando deis a luz. Para arreglarlo, el descanso nocturno y además aumentar un poco el plano de inclinación, es decir, la gravedad va a favorecer que se deshinchen, nada más. Calambres en las piernas, sobre todo en el gemelo y en los deditos de los pies y dolor de espalda. La lumbalgia en el embarazo van absolutamente asociadas. ¿Por qué? No sé si lo habéis pensado, pero si a mí me ponen una pancita ya de un tamaño consistente en la postura que estoy charlando con vosotros, ¿qué creéis que me pasaría? Me iría para adelante, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que a nadie le ponen una tripa de 6 o 7 meses de repente, os la van poniendo poco a poco. ¿Sabéis qué hacéis vosotras para evitar iros de boca? Vais echándoos para atrás, es decir, vais buscando y vais cambiando el centro de gravedad. Si comprobáis, la postura que vosotras lleváis es un aumento exagerado de la curvatura de la columna, en este sentido y en este, para ir derechas, ¿de acuerdo? Esa postura la mantenéis a lo largo del embarazo. No solo eso, aumentáis la base de sustentación, camináis con las piernas abiertas, es decir, cambiáis toda vuestra ergonomía. Eso supone que las molestias en la espalda van a aparecer sí o sí. Yo siempre recomiendo higiene postural a lo largo del día, que toméis conciencia de eso y que intentéis aliviar la tensión de la espalda haciendo ejercicios de lumbares y sobre todo
Si queréis algún medio de sujeción, la gente que usa algún medio de sujeción, alguna fajita, siempre que se la pone le alivia bastante. Y luego siempre recordar que la mochila la llevamos las mujeres durante el día y el papá cuando llega la tarde-noche y nos relajamos en casa nos da un masajito para que los lumbares estén absolutamente relajados y dispuestos a llevar la mochila al día siguiente, ¿de acuerdo? Entonces la mamá la lleva y el papá ayuda a relajar la espalda. Los papás que estáis aquí habéis tomado nota, los que no están se lo contáis, ¿vale? Recordaros también algo, esto que se me ha saltado una. Esto es, la diapositiva que veis ahí es el síndrome de la vena cava. ¿Qué significa eso? Que cuando una embarazada está tumbada boca arriba, todo el peso del volumen que hay en el abdomen reposa sobre los grandes vasos que circulan por esa zona. Como por detrás está duro, hacemos un sándwich, disminuimos su calibre. ¿Eso cómo se manifiesta en vosotros? En la parte de arriba del cuerpo se manifiesta porque todo lo que está irrigado por esa zona va a disminuir su irrigación. Mareo, sensación de malestar, nauseosas, podéis encontrar mal. Pero lo que quiero que entendáis es que de esos vasos salen los que alimentan la placenta, de tal manera que en esa postura le llega menos sangre a la placenta y eso conlleva que a vuestro bebé le llega menos oxígeno y menos azúcar. Así que vamos a buscar siempre el descanso en decúbito lateral. Izquierdo mejor que derecho, porque sobre el lado derecho está todo el sistema portal, sobre el lado izquierdo no hay nada importante. ¿Que nos gusta completamente de lado? Vamos a ver, siempre buscamos meter algo en este lado de tal manera que inclinemos el plano y no repose todo el peso en el abdomen. Yo siempre prefiero que estéis completamente de lado y que todo el peso de la tripa repose sobre la cama, pero si no, siempre inclinar el plano lo más posible. Más cosas que nos interesan. Fundamentalmente, cuidado en general, aquí os pongo la prevención de las estrías. Si os digo que se pueden prevenir 100%, os engañaría, porque hay una predisposición personal de cada una de nosotras, que desde el punto de vista hormonal, que puede hacer que seamos más o menos propensas a la aparición de estrías. Pero sí que es cierto que si utilizamos medidas preventivas vamos a minimizar su repercusión si es que aparecieran. No engordarse demasiado, es muy importante lo del engorde en el embarazo, mantenerlo entre 9 y 12 kilos, no solo por las estrías, que me parece lo de menos, sino porque el engorde excesivo favorece la aparición de gestosis, que ahora hablaremos de ellas, es muy importante. Ya no digo cómo abordéis el embarazo, sino que mantengáis una dieta saludable de tal manera que engordéis lo necesario, de 9 a 12 kilos. Ese es el abanico, no más. Y luego que intentéis hidrataros bien por dentro y por fuera. Por dentro tomando los líquidos necesarios, más o menos 1,5 litros, 2 litros al día, y hidratándose bien por fuera con una crema adecuada. En el mercado hay cremas para aburrir, desde muy específicas antiestrías hasta las hidratantes normales de toda la vida. Lo que yo sí insisto es que uséis la crema que uséis, seáis constantes, que perdáis, que para mí es ganar 5 o 10 minutos después de la ducha y hidratar bien la piel, sobre todo en las zonas de tensión. Con respecto a la alimentación, recordaros varias cosas. La primera es que no hay que comer por dos en el embarazo. Sí que es cierto que todos estos cambios que hemos dicho hacen que sea necesario aumentar ligeramente la ingesta de alimentos, es decir, más o menos 200-300 calorías es suficiente para que estemos tomando lo necesario. Sí que es cierto que durante el embarazo hay que comer 5 o 6 veces al día. ¿Por qué? Porque es fundamental que mantengamos niveles de azúcar constantes por nosotras y por el bebé. ¿De acuerdo? 5 o 6 veces al día es desayunar, media mañana, comer, media tarde, cenar y si he cenado muy pronto tomar algo antes de ir a la cama. De esa manera mantenéis niveles de azúcar constantes. La carga de calorías fundamentalmente en base a hidratos de carbono. Cuanto más complejos mejor, porque suben menos el azúcar, pero la mantienen más durante el tiempo, que es lo que estamos buscando. Es decir, vamos a huir de los azúcares refinados, de los bollos, de los pasteles, de los azúcares, de los helados. Eso no puede ser la base de la dieta ni siquiera a diario. No podemos tomar alimentos de ese tipo a diario, tenemos que tomar hidratos de carbono lo más complejos posibles. Vamos a engordar menos y vamos a favorecer que nuestro bebé se engorde lo justo, porque no hay grandes subidas de azúcar y nos va a ayudar un montón. Recordaros que más o menos la mitad de la dieta en eso, cereales, pastas, hidratos de carbono en general, ¿de acuerdo? Y luego, grasas, mirad que os pongo 30-35%. La vida sin grasas no es vida, es decir, necesitamos las grasas para los metabolismos de todos los procesos que se dan en el organismo. Lo único que tenemos que tomar son grasas que sean saludables, tenemos que tomar las grasas que son necesarias. ¿Cuáles son esas? Fundamentalmente el peso de las grasas ha de ir en grasas insaturadas o poliinsaturadas, que son las de origen vegetal, fundamentalmente el de oliva, y de origen animal, fundamentalmente pescado azul.
el pescado azul es muy rico en ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son absolutamente básicos para el desarrollo del sistema nervioso central de vuestro bebé. Con lo cual vamos a aumentar en la dieta las grasas que provienen del pescado azul y de las grasas vegetales, y vamos a disminuir, no que no toméis, sino que reduzcáis las grasas saturadas, que son las de origen animal. Fundamentalmente buscar piezas de carne que sean más magras y menos grasas, ¿de acuerdo? Y luego tenéis que huir a como dé lugar de las grasas trans. ¿Sabéis cuáles son las grasas trans? Buscarlas en los alimentos, que ya muchos no las etiquetan como grasas trans, las etiquetan como hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Eso sí que ya lo vamos viendo más en los alimentos. Bueno, ese tipo de alimentos, ese tipo de grasas, ese tipo de ácidos grasos son tremendamente nocivos para la salud. Lo malo es que los comemos a diario y se quedan en el organismo y provocan daños a largo plazo irreparables en nuestro organismo, en el del bebé y en el de los futuros hijos que vais a criar, ¿de acuerdo? Buscarlas, hacer una búsqueda en Google de grasas trans y informaros un poquito. Y cuando os deis cuenta de la cantidad de grasas trans y de alimentos que compramos en el supermercado que tiene esas grasas, nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Hay países como Suecia que ya están planteándose en el Parlamento poner en los alimentos que lleven grasas trans que haga constar que son perjudiciales para la salud. Luego ya quien quiera, igual que el tabaco, luego ya quien quiera fumar que fume, pero que sepa que no es bueno para la salud. En cuanto a grasas, eso, que las busquéis y que procuréis no tomar ese tipo de grasas. Proteínas, huevos, leche, carne, pescado. Solamente deciros que en cuanto a pescado hay una orden ministerial que nos recomienda que mujeres embarazadas y niños menores de 3 años no toméis ni pez espada, ni atún rojo, ni cazón, porque está muy contaminado en mercurio y el mercurio es nocivo para sobre todo el desarrollo del sistema nervioso central del bebé, con lo cual evitar tomar esos alimentos, ¿de acuerdo? Ya he dicho que con tomar más o menos 200-300 calorías más es suficiente, que si tomáis una dieta variada, una dieta mediterránea, donde pongáis a lo largo de la semana en la mesa todos los colores están hechos en las frutas y en las verduras para animarnos a tomar todos y con eso llevar una dieta variada. Si tú pones a lo largo de la semana todos los colores, el blanco, el verde claro, el verde oscuro, el amarillo, el naranja, el rojo, tú estás tomando todas las vitaminas, oligoelementos y minerales que necesitas diariamente. Lo único que en el embarazo quizás nos quedemos un poquito cortas en calcio y vitamina D, porque no tomamos los lácteos suficientes y haya que suplementar. Igualmente en hierro, la dieta mediterránea para las mujeres a veces es un poquito justa en hierro y el embarazo tira mucho del hierro, sobre todo el parto, con lo cual yo siempre recomiendo que a partir del último mes, si no es en el último trimestre, toméis un suplemento de hierro y que lo mantengáis durante la lactancia, para mí es importante. Y luego el ácido fólico, que lo habréis tomado antes de quedaros embarazadas y en el primer trimestre, solamente es necesario en esa época porque es para prevenir defectos del tubo neural. A partir del tercer mes no es necesario seguir tomando suplementos de ácido fólico, con el que vienen en los alimentos es suficiente, ¿de acuerdo? Recordaros que aunque os he dicho un montón de efectos secundarios, que hemos dicho que son normales, que solo tienen un tratamiento, ¿se os ocurre cuál es? ¿Cómo puedo tratar todo lo que os he contado antes? Las náuseas, los vómitos, el ardor de estómago, el estreñimiento, los edemas. Solo tienen un tratamiento. Podéis tomar Almaz si tenéis ardor de estómago, pero sabéis que al día siguiente, cuando se pase el efecto del Almaz, pero tratamiento tienen uno. Además, el mismo para todos los efectos secundarios. El parto. Cuando deis salud os curáis de todo. Claro, es que una vez que entendemos eso, nos damos cuenta que es que no estoy enferma, solo estoy embarazada y hasta que no dé a luz me tengo que apañar con todos estos síntomas, porque son síntomas secundarios del embarazo, ¿de acuerdo? O sea, el único tratamiento real que van a tener todos esos síntomas, como bien ha dicho ella, es parir, ¿vale? Sí que es cierto que hay una serie de alteraciones que me pueden estar avisando de que el embarazo se puede estar alejando de la normalidad. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas cosas nos invitaría a ir al médico. Hay dos entidades patológicas que os he dicho antes que se pueden ver favorecidas por un engorde excesivo, que son las dos gestosis fundamentales en el embarazo. La diabetes gestacional y la hipertensión asociada al embarazo, que también habréis oído hablar de ella como eclampsia o toxemia gravídica. Son dos entidades patológicas que se pueden dar en cualquiera de las mujeres embarazadas, sobre todo a partir del segundo trimestre, ¿de acuerdo? Como sabemos que están ahí, vamos muy pendientes de ellas, es muy difícil que ninguna se nos escape. La diabetes gestacional, hacemos una analítica entre la semana 24 y 28, que las que hayáis pasado por esa época ya la habremos hecho, que es el test de O'Sullivan, donde hacemos el diagnóstico de si hay posibilidad de diabetes gestacional. Y la hipertensión, cada vez que entráis en la consulta decimos: hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Déjame el brazo que te tome la tensión. Es decir, nunca salir de la consulta del médico y de la matrona sin la tensión tomada.
¿vale? Porque la mayoría de las veces el primer síntoma que va a dar una hipertensión es una toma aleatoria de tensión con la tensión alta. De cualquier manera, cualquiera de estos síntomas que os pongo aquí puede ser indicativo de que esté subiendo la tensión en ese periodo. Pueden ser alteraciones visuales, visión borrosa, sensación de visión doble, motitas, cualquier cosa que no sea habitual en vosotras. Dolor de cabeza intenso, sobre todo que no habitual en vosotras y que no ceda con analgésicos normales. Edemas exagerados, como he dicho, los edemas en los pies son normales. Que sean exagerados, que no cedan con el reposo y que además se me pasen a las manos o a la cara, me pueden indicar que tengo la tensión alta, ¿de acuerdo? Dolores en la boca del estómago y a veces únicamente es la referencia de una sensación de malestar general no filiado que no es habitual en vosotras y pregunto, ¿qué te pasa? Pues mira, no lo sé, pero yo estoy rara. Cualquiera de estas sintomatologías es susceptible de que hagáis una toma, si no os toca ir al médico, hagáis una toma de tensión. Cualquier tensión que la mínima esté en 9 o por encima de 9, os invita a ir al médico y consultarlo, ¿de acuerdo? 9 o por encima de 9 no es normal. Por debajo de eso no hay absolutamente ningún problema. También debemos acudir al médico cuando tengamos pérdidas de sangre o de líquido por vagina fuera del momento en el que os estáis poniendo de parto, ¿vale? Ahí no es normal tenerlo. Fiebre elevada. La fiebre elevada no le gusta al bebé. Cualquier fiebre por encima de 38,5 hay que bajarla, aunque sea de origen conocido, hay que tomar antitérmicos, la sensación febril vuestra le afecta al bebé. Molestias urinarias, que vayáis al baño cada 3×2 es normal, que notéis escozor, dolor o molestias no es normal. Recordar que las infecciones de orina son muy frecuentes en el embarazo y además tienen una repercusión importante sobre el mismo. Son la primera causa de amenaza de parto prematuro y además una infección de orina, por todos los cambios que os he dicho que se producen en el organismo, una infección de orina localizada en la vejiga tiene muy fácil subirse por los uréteres hasta los riñones y provocar una pielonefritis. Todas las infecciones de orinas no tratadas en el embarazo son la causa de pielonefritis, o sea que las infecciones de orina hay que estar atento y tratarlas. Modificaciones en el flujo, que tengáis más es normal, pero que os moleste o que tenga mal olor o que tengáis prurito o picor, no, con lo cual también hay que tratarlo. Y luego la ausencia de percepción de movimientos fetales. A partir del 5.º mes, más o menos, la 20ª semana, es normal que os notéis al bebé. Antes no, lo esperéis. Y a partir de esa fecha, poco a poco, tampoco es que de repente de un día para otro ya tenga claro que se está moviendo. Luego ya empezaréis a tener una relación diaria con el bebé y lo notaréis muy bien. A partir de ese momento es preceptivo que mantengáis una relación diaria con vuestro hijo o hija, ¿de acuerdo? El no tenerla, el no notarlo, es motivo para ir al médico, pero tenéis que hacer las dos cosas que más les gusta a vuestro bebé y cuando más notáis, la que ya notáis que se mueve, ¿cuándo es cuando más le gusta moverse o cuando más notáis que se mueve? Por la noche, pero por la noche no es porque ellos sepan que es de noche o de día, sino porque tú te relajas. Es cuando tú te tumbas y te relajas. ¿Y otra que le encanta? Cuando comes. Entonces, antes de ponerme nerviosa porque el bebé no se está moviendo, hago las dos cosas que más les gustan. Es comer algo y relajarme, ¿de acuerdo? Recordaros que el sexo durante el deseo sexual durante el embarazo puede variar. Normalmente cuando digo esto, la idea general es que a la chica le apetece menos, porque claro, como está embarazada, pues tiene menos ganas, pues nada más lejos de la realidad. La mayoría de veces las mujeres lo que refieren a lo largo del embarazo es que su apetito sexual está un poquito más amplificado, que las sensaciones son mejores o que se encuentran más guapas, un montón de cosas que hacen que vivan el sexo de una manera más plena, con lo cual a veces el que cambia el deseo sexual o la manera de abordar la sexualidad sois vosotros, los chicos, porque a veces teméis dañar o a la mamá o al bebé. Muchas veces la referencia en la intimidad de la consulta me dice, no, es que me da miedo, sobre todo en el coito, porque me da la sensación de que, yo que sé, que puedo hacer daño al bebé. Entonces, recordaros que para nada, que no hay absolutamente ningún problema para tener cualquier tipo de relación sexual, que no vais a dañar al bebé. El bebé está absolutamente protegido y no le molesta en absoluto. Recordaros también, además, que la sexualidad ni empieza ni acaba con el coito, que en la cama hay muchas más cosas que hacer. Esto me hace recordaros que hay que fomentar la creatividad en el sexo siempre, pero más en el embarazo, porque aunque solo sea por el volumen que vais a adquirir, sobre todo al final de la gestación, hace que ciertas posturas, como la del misionero, sean imposibles, con lo cual hay que empezar a ser un poco más creativo. Y recordaros que podéis tener sexo activo con coito, con penetración, con eyaculación, con orgasmo hasta el mismo día del parto. No hay absolutamente ningún problema, más que la apetencia de cada uno de nosotros. Sí que es cierto que cuando se mantiene una relación sexual y existe un orgasmo, la hormona del placer es la oxitocina.
Entonces, vosotras en el periodo en el que estáis tenéis muchos receptores de oxitocina en todo el útero. La vida media de la oxitocina en sangre es más o menos de 7 minutos, con lo cual después de un orgasmo es normal que durante 7, 10 minutos, un cuarto de hora notéis cierta cantidad de contracciones, que son leves, que son normales, que son secundarias al placer y que no tienen absolutamente ninguna trascendencia, ¿de acuerdo? Solamente que tengáis en cuenta esto. Sí que es cierto que dado que eso es así, que se tienen contracciones, hay situaciones en las cuales se va a contraindicar el coito, ¿de acuerdo? Son aquellas en las que no me interesa que haya contracciones bajo ningún concepto, amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro o cualquier riesgo de hemorragia, como placenta previa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Recordaros los 3 motivos fundamentales para irnos al hospital, para saber que me estoy poniendo de parto y que me tengo que dirigir al hospital. Sobre todo cuando es el primer bebé, muchas veces tenéis dudas de saber, y yo sabré cuándo me estoy poniendo de parto, cuándo me tengo que ir al hospital. Os voy a dar aquí tres motivos para irse al hospital y un cuarto que nos deja a todos muy relajados. Uno de ellos es romper la bolsa de las aguas. Cuando se rompe la bolsa de las aguas, sin esperar a que haya contracciones, hay que ir al hospital, ¿de acuerdo? Anotar cómo es el líquido que fluye y a qué hora se ha roto y os vais al hospital. No hace falta ir rápidamente ni corriendo, podéis esperar a que venga vuestra pareja a recogeros, etcétera, etcétera. Otro motivo para ir al hospital es sangrar, es decir, tener una pérdida hemorrágica como una regla. Os pongo ese matiz porque cuando os estáis poniendo de parto y se está modificando el cuello, muchas veces perdéis el tapón mucoso, tenéis flujo un poquito teñido de sangre, eso es que te está indicando que tienes actividad uterina, pero no es motivo para irse al hospital, ¿de acuerdo? No os asustéis cuando estéis con dinámica al final y pase eso. Y otro motivo es tener contracciones, pero contracciones que sean de parto, porque las contracciones prodrómicas, las que van a dar las últimas semanas antes del parto, sobre todo los días anteriores al parto, a veces nos hacen confundir si estoy de parto o no. ¿Cómo son las características que van a tener las contracciones que realmente me dicen que estoy de parto? Pueden ser exactamente iguales a las prodrómicas, pero tienen 2 características fundamentales que las definen. Una es que las contracciones de parto son regulares, rítmicas. Las que son de preparto nunca son regulares ni rítmicas. Puedes tirarte media hora cada 3 minutos y luego un cuarto de hora sin ninguna y luego media hora y vienen otra vez, ¿me entendéis, no? Y luego, sobre todo, importante, no ceden con el reposo. Es decir, puedo darme una ducha, me puedo relajar, me puedo meter en la bañera, pero se me están dando cada 10 minutos y cuando pasan 10 minutos cae la siguiente, ¿de acuerdo? Aunque me relaje, aunque me dé un masajito, no ceden nunca con el reposo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengáis este tipo de contracciones, independientemente... Pasar por aquí si queréis. Independientemente de que sean molestas o no sean molestas, os dirigís al hospital, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente que me dice que se va a dirigir al hospital o cree que las contracciones de parto son aquellas cuando empiezan a tener o empiezan a ser dolorosas. Nunca os fiéis de eso. La percepción de la contracción es absolutamente subjetiva y puede ser más o menos molesta y no tiene significación en el momento del parto, ¿de acuerdo? Tiene que ser la regularidad y que no ceda con el reposo, ¿de acuerdo? Importante. Y luego un cuarto motivo que es el que nos deja muy relajados a todos y es la duda razonable. Esto que me está ocurriendo no sé lo que es. Entonces, en vez de rayarme y estar horas y horas dándole vueltas para descubrir el petróleo, me voy a mi centro de referencia y le digo, me está pasando esto, esto y esto, no sé si es normal o no. Alguien que está allí, que es un profesional, te va a decir sí es normal, te va a relajar muchísimo y te vas a ir a casa tranquila, ¿vale? La duda razonable siempre es motivo para irse al hospital, a vuestro centro de referencia. Recordaros que todas estas fases que os he dicho de prodrómica se denominan de preparto y a partir del momento en que empezamos el parto se desencadenan 3 fases, que son dilatación, expulsivo y alumbramiento. Antes, y digo antes, no hace mucho tiempo, digamos la fase más complicada, larga, tediosa, donde más teníais que trabajar, era el periodo de dilatación. Más o menos una dilatación, una primípara pueden ser de 10 a 15 horas. O sea, los partos son un proceso largo. Largo comparado con la gestación, no. Es decir, estáis embarazadas durante 9 meses, no pretendáis resolver las cosas en 2 minutos. 10, 15 horas tampoco es tanto para resolver un embarazo que lleva 9 meses ahí, ¿de acuerdo? No es mucho tiempo. Pero es necesario, un parto es un proceso que necesita su tiempo y ese es el que vamos a utilizar. ¿Qué ocurre? Que, como os digo, antes era este proceso el que más os preocupaba, pero ¿a qué hora no os preocupa tanto? ¿Por qué? ¿Qué hay ahora que hace que la dilatación sea mucho más sobrellevable? La analgesia epidural. ¿Qué ocurre? Que con la analgesia epidural estáis todas muy relajadas con respecto a
a la dilatación, pero nos viene luego un pequeño matiz, que es que todo lo bueno que yo conseguí durante la dilatación me plantea a veces pequeños problemas durante el expulsivo, y es que a veces estáis tan bloqueadas que perdéis el reflejo de pujo, y al perder el reflejo de pujo empujáis muy mal, porque no sentís la necesidad del pujo y empujáis muy mal. No sois capaces de establecer una relación directa de cómo ha de ser el pujo que tengo que hacer. Entonces, yo siempre, como recomendación estrella en mis charlas, hago una cosa, y es que entendáis cómo se tiene que empujar, porque si entendemos esto, el parto lo tengo hecho, ¿de acuerdo? Y es muy sencillo y a la vez muy difícil a veces si no conecto con la parte del cuerpo que tengo que conectar. Si veis en la transparencia que os he puesto ahí es como permanece el feto durante todo vuestro hijo, durante todo el embarazo y durante toda la dilatación, pero a partir del momento que la dilatación se hace completa y la salida del útero se libera, si lo veis aquí, la salida del útero se libera, pasa a ocupar la vagina y entonces empieza el periodo expulsivo. Cuando la cabecita ocupa la vagina, ¿veis? La vagina es un espacio virtual. La vagina alcanza el tamaño de aquello que aloja un tampax y no se cae, un pene en las relaciones sexuales o un feto a la hora de parir, ¿de acuerdo? Mientras tanto, si no, las paredes están plegadas. Cuando la cabeza ocupa la vagina, ¿veis las estructuras que hay alrededor? ¿Veis lo que hay detrás? ¿Qué hay detrás? En esta zona de aquí, ¿qué veis? La ampolla rectal, el recto, y la salida de la ampolla rectal, que es el ano. ¿Imagináis cuando la cabeza esté dentro ocupando la vagina cómo está la ampolla rectal? Totalmente, porque la cabeza que está ocupando la vagina desplaza las estructuras. Mensaje que recibe mi cerebro cuando yo estoy en periodo expulsivo. Os estoy intentando explicar qué es lo que vais a sentir aunque no lo sintáis, porque aunque no lo sintáis, alguna vez en vuestra vida habéis tenido la ampolla rectal repleta. Eso nos ha pasado a todos, ¿de acuerdo? Cuando la ampolla rectal está repleta no, a reventar. O sea, no cabe ni medio centímetro más de nada, ¿qué sentimos? No, pero pensarlo, lo que estoy haciendo es que os pongáis en situación. ¿Qué sentís? Ganas de ir al baño, ganas de hacer caca, claro. Es que lo que quiero que entendáis es, para que busquéis en el momento, aunque no la sintáis, la sensación en ese instante, aunque estéis bloqueadas, que os vayáis a un momento anterior en vuestra vida donde hayáis estado en esa situación. Porque va a ser mucho más sencillo para ti decir, vale, ¿y ahora cómo haría yo? Que la matrona me está explicando que empuje y no la estoy entendiendo porque me está diciendo, no lo haces bien. ¿Cómo que no lo hago bien? Vale, iros a ese momento. Si vais a esta imagen, os vais a esa zona e intentáis hacer lo que ya habéis hecho muchas veces en vuestra vida, ¿vale? Aunque no hayáis parido nunca, lo haréis muy bien, ¿de acuerdo? Recordaros que la media, lo hemos cogido, ¿no? Yo creo que es el mejor consejo que os vais a llevar. Cuando estéis en la mesa de parto os diréis, va por ti, Yolanda. Esta va por ti, se van a enterar estos de lo que es parir. Vamos a seguir, chicos. La media hora, los instantes, las horas siguientes al momento del parto son muy, muy importantes. Yo creo que es una etapa de lo más trascendente en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque mirar, vuestros hijos, hijas que vienen de estar en un mundo donde están absolutamente calentitos, donde están en silencio, donde están ingrávidos, donde están absolutamente ajenos a la vida exterior, donde no tienen necesidad de controlar nada porque todo les llega a través del cordón umbilical, el oxígeno, la alimentación, todo. De repente, a partir del momento del expulsivo, cuando salen al exterior, cortamos el cordón umbilical y tienen que empezar a ser independientes. Y todo ese proceso que se produce en un instante para ellos es muy costoso. Tienen que empezar a respirar. En la tripa no respiran. No han usado sus pulmones nunca, los estrenan en el momento del nacer. Y al estrenar sus pulmones, se expanden, cambian las presiones internas y le dicen a su organismo que la circulación ya no tiene que ir al ombligo, tiene que pasar por los pulmones a oxigenarse la sangre, con lo cual en el instante que ellos respiran, toda la circulación fetal pasa a ser neonatal. Fijaros todo lo que ocurre en su cuerpo en nada de tiempo. Tienen que aprender a controlar su temperatura, afuera hace frío, tienen que aprender a notar sensaciones físicas como ver un montón de luz, oír un montón de ruido y además van a empezar a sentir hambre, porque en breves el azúcar va a bajar.
y hemos cortado el suministro de azúcar, con lo cual el mejor sitio donde puede estar vuestro bebé en el momento del nacimiento es ahí, haciendo el piel con vosotras. Le vais a proporcionar que el transcurso desde la vida intrauterina a la vida extrauterina sea lo más armonioso y lo más fácil posible para ellos. Es muy importante que estéis ahí para ellos, arropándoles, calentándoles, hablándoles y tranquilizándoles que están todavía en casa, ¿de acuerdo? Es importantísimo. Si el piel con piel no lo puede hacer la mamá, es importante que lo haga el papá. Le va a proporcionar exactamente lo mismo que la mamá, excepto el pecho, hasta que ella pueda proporcionárselo. Entonces, el único... Piel con piel es piel con piel, que os quitéis toda la ropa y lo pongáis encima del pecho, ¿de acuerdo? Y os envolváis con ellos y le acariciéis y le habléis. Los bebés que hacen el piel con piel, aunque sea con el papá, alcanzan el periodo de sueño y de tranquilidad después del parto muchísimo antes que se les deja en una cuna. ¿De acuerdo? Si la dejan en una cuna lloran muchísimo más rato, mientras que el periodo de tranquilidad que se alcanza después del parto, si están haciendo el piel con piel, lo alcanzan rápido, sea mamá o papá, ¿vale? Lo único que digo que no le podéis proporcionar es el pecho, si no os asustéis, aunque busquen un poco, le tranquilicéis que mamá enseguida está aquí y ya os da el pecho, ¿de acuerdo? Recordar que el periodo que empieza después del parto se denomina puerperio, más o menos 6-8 semanas y es la cuarentena de toda la vida. Es un periodo donde se van a producir la recuperación física de la madre, la instauración de la lactancia materna y sobre todo la adaptación emocional a una nueva situación. De repente, sobre todo cuando es el primero, la vida cambia. Totalmente. Entonces hay que adaptarse y hay que asumir los nuevos roles de mamá y de papá y todo eso se va a producir durante esa época. Es importante que estéis preparadas y preparados para la aparición de la tristeza posparto. La tristeza posparto que no es depresión posparto. La depresión posparto es una entidad clínica muy grave que se da en muy poquitas mujeres, que requiere tratamiento psiquiátrico. Esa no, digo la tristeza posparto, la maternity blues, por ahí pasamos todas. Más arriba o más abajo pasamos todas, ¿de acuerdo? Yo siempre os recomiendo buena comunicación con la pareja, es vuestro apoyo fundamental. Cuando digo buena comunicación digo que hablemos, que digamos todo lo que sentimos. Muchas veces caemos en el error de pensar que somos transparentes, nosotras, y que ellos tienen superpoderes, que ven a través de... Entonces caemos en un error grave. Muchas veces es mucho más sencillo decir, mira, me siento así, 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 aunque te parezca mentira, pero es así, estoy de todas estas formas y además necesito esto, esto, esto y esto para encontrarme mejor. Entonces ellos están absolutamente deseando hacer algo para que os encontréis y colaborar, pero es mucho más sencillo si se lo damos... Porque además es que ni nosotras mismas nos vamos a entender muchos en esa etapa. Estamos en una hora pensando en blanco y a la hora siguiente va a decir, mira, cariño, perdóname, porque esto ha cambiado completamente y ahora es negro. ¿Qué quieres que te diga? Pero es mejor, porque claro, él sigue pensando que era blanco, como hacía una hora. Cuando digo esto no estoy exagerando. Realmente la labilidad emocional en el puerperio es llamativa. Lo digo a vosotros para que estéis preparados también. Recién paridas estamos muy llamativamente alteradas emocionalmente hablando. ¿Por qué? No es que seamos caprichosas, es que el embarazo hemos cedido todo el funcionamiento hormonal a la placenta. Igual que sale el bebé, sale la placenta y nosotros nos quedamos ahí durante una etapa diciendo, bueno, ¿y ahora qué me toca fabricar? Fabrico leche, vuelvo a fabricar óvulos. ¿Cómo funcionamos? La emocionalidad está íntimamente ligada al funcionamiento hormonal, sobre todo hormonas femeninas, ¿de acuerdo? Cuando los hombres os implicáis mucho en el cuidado de la mamá, también cambiáis hormonalmente. Tengo un estudio reciente como dice que hormonalmente durante el puerperio los papás que se dedican al cuidado del bebé también y a la mamá, disminuyen su nivel de testosterona. Durante el periodo de la lactancia y del puerperio, los hombres os volvéis más mujeres, entre comillas, en el sentido de que estáis menos agresivos y estáis más de estar en casa. Eso, además, físicamente se nota, ¿de acuerdo? Que haya gran implicación, como digo, porque es muy importante para que entréis en la rueda, gran implicación del papá en el cuidado de la mamá y del bebé, porque además al principio lo necesitamos, estamos muy cansadas, y que vosotras tengáis confianza de que estáis y que lo vais a hacer bien, aunque a veces os entren dudas, hay que afianzarse en una autoconfianza mayúscula, ¿de acuerdo? Siempre os recomiendo que prioricéis actividades a realizar, importantísimo. Que lo que no me da tiempo a hacer, busco ayuda para que lo hagan, porque no podéis caer en el error de pensar que vais a volver a casa recién paridas, cansadas, con un bebé en los brazos al que tenéis que cuidar y que os va a dar tiempo a hacer todo lo demás. No, no da tiempo a nada, con lo cual mejor buscar ayuda. Para vosotras, tarea fundamental, descansar, ¿de acuerdo? Alimentarse bien para recuperarse y cuidar el aspecto personal, que os recuperéis lo antes posible, que salgáis a pasear a diario con el bebé y que intentéis posponer las visitas de familiares y amigos a que vosotras estéis dispuestas a aguantarlos.
Indicadores de consulta importantes. Cuando estéis en casa, cualquier cosa que sea fiebre indica que tenéis que consultar, no hay que tener fiebre de recién parida. Problemas en las episiotomías o en cualquier incisión, si hubiera sido cesárea igualmente. Que lo que mancháis vaya a más, siempre tiene que ir a menos y nunca tiene que oler mal ni tener mal aspecto. Ahora ya tenéis que hacer pis normal, si vais mucho al baño os molesta hay que consultar. Que la tristeza se me vaya de las manos y no me haga cargo ni siquiera de mí misma, pues también consulto y pido ayuda. Y luego, dolor en el pecho que sea susceptible de inicio de mastitis, que es dolor, calor y rubor en alguna zona de la mama, ¿de acuerdo? Porque los pechos, cuando se instaura la lactancia materna, durante varios días tenéis la posibilidad de que estén ingurgitados, inflamados, hinchados, que aunque el bebé se ponga al pecho no vais a notar que se deshinchan, porque es una ingurgitación que dura varios días hasta que os hacéis con la lactancia. Para esto es bueno frío entre tomas y calor justo antes de darle el pecho al bebé. ¿Vale? Recordaros que los beneficios de la lactancia materna, que siempre la recomiendo, son infinitos, entre ellos psicoafectivos, porque la relación con el bebé es muy directa, biológicos, disminuye el sangrado postparto, hace que recuperéis antes la silueta y además previene la aparición de cáncer de mama, disminuye su incidencia, es más cómoda y es más económica, esto requiere poca explicación. Siempre recomiendo que se dé, lo recomiendo yo porque lo recomienda la OMS, los 6 primeros meses de vida lactancia materna exclusiva, nada más. Nutricionalmente es la mejor para vuestro bebé, es la que fabricáis específicamente para ellos, pero es que además de que está muy bien equilibrada, lo que tiene la lactancia materna fundamentalmente es que le pasáis una serie de beneficios inmunológicos que hacen que vuestro bebé, los niños que están a pecho durante el primer año de vida, raramente se ponen enfermos, le estamos pasando inmunoglobulinas, anticuerpos y defensas de todas las enfermedades que hemos pasado nosotras y les protegemos a ellos, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante la lactancia materna. Y además tiene efecto bífido, los niños que están a pecho normalmente no tienen problemas de estreñimiento. Y además, como mamar cuesta más trabajo, desarrollan bastante mejor todo el macizo maxilofacial. Que no se puede dar el pecho, que hay algún tipo de problema, o médico, o personal, o lo que sea, siempre recordaros, importante el contacto directo y muy íntimo con el bebé, que le ofrezcáis el biberón desde diferentes ángulos, no siempre dárselo desde la misma postura, cambiamos de postura para que no asocie la misma postura al comer, y que siempre que sea posible sea la mamá o el papá el que le dé el biberón, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, que relacione la alimentación con el papá y con la mamá. Recordaros que hay una serie de necesidades, capacidades y reflejos que todos los recién nacidos comparten al nacer. Tienen un reflejo de succión muy potente y es importante que favorezcamos que se agarren al pecho en cuanto apunten maneras y crean que se tienen busquen comida. El oído. Oyen perfectamente y además os reconocen por la voz, les calma muchísimo, por eso digo que les habléis, no se entienden, da igual lo que le digáis, pero el tono con el que les habléis les calma muchísimo. Recordar también que el tacto es una de las fuentes fundamentales de placer. A los bebés hay que tocarlos mucho y dejar que ellos toquen, con lo cual no les pongáis manoplas en las manos, ellos necesitan coger, chupar, necesitan tener las manos libres. La vista nos hace mucha ilusión, pero ver lo que se dice ver, no ven nada. Claros oscuros, lo enfocan mal, no os van a distinguir por la vista, no es su sentido más afinado. Sin embargo, lo es el olfato. Ir a parir sin perfumes, sin colonias, sin desodorantes, de manera que vuestro bebé al nacer os reconozca por el olfato, lo va a utilizar, es el sentido predominante en los bebés, el olfato. Entonces, procurar no interferirlo ni con colonias en vosotras ni con colonias en ellos. Regurgitan. Regurgitar quiere decir que echan lo que les sobra, comen como si no hubiera mañana y cuando echan el gas tiran lo que les sobra. Es normal en los recién nacidos hasta el 6º mes. Los hay muy tragones, entonces el buche al final es normal. Pierden peso, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Nacen con un peso y traen un 10% para autoconsumo, porque como todo está pensado, ellos saben que se tienen que calentar, y tienen que autoconsumir hasta que a su mamá le suba la leche. Eso es un 10% de su peso, de tal manera que un niño nacido a término, 3.300 más o menos, se me puede quedar en 2.950 y es normal. ¿De acuerdo? Y luego ganará ese peso y me pondré entre el día 10 y 15 de vida más o menos en donde estaba y a partir de ahí ya cuento para adelante, ¿vale? No mando a mi marido cuando mi hijo tiene 7 días corriendo a la farmacia a por una lata de leche porque no está comiendo suficiente, que está adelgazando. Adelgaza lo que tiene que adelgazar porque es la capa de grasa que trae para autoconsumo, ¿de acuerdo? Importante también que sepáis que las deposiciones al principio son muy oscuras, meconio,
que según vaya ya comiendo pasarán a ser de transición y luego son amarillo-doradas. Normal, reflejo gastrocólico, como y cago. O una vez al día, y en ese abanico me muevo. Menos de eso está estreñido, más de eso puedo pensar que se le está soltando la tripa, ¿vale? Pero tan normal es el que hace una vez al día como el que hace 8. Cada niño es un mundo. La orina al principio es oscura y luego pasarán a ocupar más o menos, mojar más o menos de 4 a 6 pañales al día, ¿de acuerdo? Y más o menos a veces se puede producir en el parto un escape hormonal vuestro hacia el bebé, y puede hacer que los primeros días de vida os encontráis que tanto niños como niñas tengan una subida de leche, ellos, se les ponga la tetita un poquito durita y inflamada, eso es normal, y que las niñas tengan flujo y una pequeña regla. Que notéis al cambiar el pañal, que limpiéis y que haya un poquito de moco o que haya un poquito de sangre. Eso es que le han pasado hormonas vuestras, dura nada, pero que sepáis que es normal. Más cositas, el baño, ya estamos acabando, ¿eh? El baño, lo sabéis, recordar 4 cosas. Cuidado con las temperaturas de la habitación y del agua, sobre todo que no haya corrientes de aire. Es un buen momento para observar al bebé. El baño debe ser un momento lúdico, hay que bañarle poco a poco. Mientras tenga el pañal, el cordón prendido, lo hago más cortito para no mojarlo mucho. Una vez que tire el cordón, el rato que quiere y que disfrute mi bebé. El cordón se cura con la higiene diaria, no necesita más. Como mucho, algún antiséptico una vez al día se limpia y se tira. Nunca se deja cura puesta. Si es niña, puedo dejar el cordón dentro del pañal. Si es niño, mejor lo doblo y dejo el cordón fuera, seca muchísimo antes, porque los niños, como dejan la colita para cualquier sitio, el pañal lo mojan por delante y es mejor dejar el cordón fuera. No uso cremas, sobre todo de tratamiento, a no ser que haya alguna rozadura o alguna escocedura que curar. No se ponen de manera preventiva, ¿de acuerdo? Importantísimo. Para el cuerpo, leches corporales o aceites. No uso nada de jabón, o muy poco, no uso colonias, no uso bastoncillos, no corto las uñas, las doblo, al principio no se mete, nunca tijera, ¿de acuerdo? Muy importante. Y luego recordaros que hay una cosa que se llama cólico del lactante, que es un dolor de pancita, son gases al final del día, sobre todo tarde-noche. Buenas cosas para echarles una manilla cuando estén así, posturas, ponerle la cabeza en la palma de la mano, tórax y abdomen en el antebrazo, de tal manera que quede con los brazos y con las piernas colgando, le fijáis con la mano, ¿vale? Y esta postura de mecerle les alivia muchísimo. Masajes en la tripa, siempre siguiendo las agujas del reloj, siempre por debajo del ombligo, continuos, a pasitos o flexionándole las piernas y moviendo sus piernas en círculo. Baño de agua tibia, siempre les alivia mucho. Cuando tengáis dudas si tenga algún dolor, un poco de pecho, el pecho es analgésico para ellos, lleva una sustancia que son endorfinas, cadena molecular idéntica a la morfina y en ellos funciona como analgésico, con lo cual cuando estén llorosos, quejicosos, les duele algo, un poquito de teta, siempre va fenomenal. Y recordar que a veces la ingesta por vuestra parte de algunos alimentos como son algunos derivados lácteos, algunos derivados cítricos y algunas verduras, coliflor, espinacas y tal, que favorecen la expresión de la vesícula biliar, hacen que el bebé tenga cólico. Quitarlos de la dieta y mirar a ver, ¿vale? Y otra cosita más, recordar que las cosas que toméis durante el embarazo no le llegan sabores, pero durante la lactancia sí. Y todo lo que toméis, vosotras tenéis que tener cuidado que pasa la leche. Cuidado con los espárragos, con las alcachofas, con la cebolla. Hay cosas que tomadas en cantidad pueden dar sabor a la leche. Y luego, por supuesto, cuidado con los medicamentos, alcohol y tabaco prohibidos durante la lactancia porque todo pasa directamente al pecho, ¿de acuerdo? Y nada más. Creo que lo he vuelto a conseguir más o menos. Me he ido 2 minutos. Bien. Gracias por vuestra asistencia en mi nombre, que me encanta hablar, ya habéis visto, y en nombre de DKV, por supuesto, que es el que nos proporciona esta posibilidad, ¿vale? Muchísimas gracias.